Lo vamos a saludar al ministro de Gobierno de la provincia del Chubut, Cristian Ayala, por venir. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y compartir este espacio. Bueno, Cristian, ya el director me pone de fondo unas imágenes que ya me meten en el primer tema, más allá del orden que le podíamos dar. Está bueno arrancar por esto, que es lo más urgente. Ahí estamos viendo máquinas viales trabajando, caminos con nieve, caminos que se han roto, porque ha habido muchas precipitaciones de todo tipo en distintas zonas de la provincia. La verdad que un temporal como hacía años no se veía. Se ha firmado un decreto con asistencia económica para toda la zona cordillerana, ¿no? Bueno, ¿cómo están afrontando esto? ¿Cómo están trabajando desde las diferentes áreas? Bueno, en principio destacar la importante labor que llevaron adelante los empleados públicos provinciales en primer lugar, pero yo creo que los funcionarios designados por el gobernador estuvieron a la altura de las circunstancias. El gobernador nos pidió presencia en el territorio, que estemos trabajando codo a codo con todos los trabajadores y que veamos las realidades. Pudimos ver en las imágenes, en las redes, en las noticias, al ministro de Seguridad, Miguel Castro, permanentemente trabajando en las rutas, trabajando con los policías, participando de las reuniones, a la presidenta de Vialidad, Cintia Helves, al ministro de Producción, que ahora tiene un trabajo enorme porque con el panorama que hay de mejora climática van a comenzar a surgir los daños que se generan en el sector productivo, digamos, la muerte de animales, digamos que es algo muy grave. Esto que señalabas respecto del decreto de emergencia climática y casi 70 millones de pesos que dispuso el gobernador para asistir en una primera instancia a esta contingencia extraordinaria por la cantidad, la coposidad de las precipitaciones, de la nieve y el breve tiempo en que se dieron, digamos, han generado la necesidad de esta salida urgente de una asistencia a cada localidad, a cada municipio para poder dar una contención, pero seguramente va a requerir mayor presencia del Estado porque los daños van a empezar a surgir a posterior de esto. El más evidente fue, por ejemplo, el techo de una escuela que se cayó, ¿no? Sí, del gimnasio del Hoyo, exactamente, del Zoom del Hoyo. Una obra histórica, una obra muy emblemática para la comunidad, destrozada, que ahí también, digamos, hay que trabajar fuertemente en la presencia que hay que tener o en la disponibilidad que hay que tener para el mantenimiento de estos espacios tan necesarios para cada comunidad. Así que se está trabajando fuertemente en esto. Hubo una presencia de, como decía, de todos los titulares de cada organismo, digamos que esto yo creo que no sé si era muy común verlo, pero los titulares de cada los ministros, los secretarios, los presidentes de cada organismo trabajando y tomando contacto real y contacto directo con la problemática. También hay que destacar la tarea de algunos jefes comunales o intendentes, como el caso de Diego Pérez en Río Pico, que lo veíamos todos en las redes sociales, con más de 1,5 metros de nieve, con la pala trabajando. El gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, estuvo en contacto permanente con cada uno de los intendentes, jefes comunales y coordinando todas las acciones. Y el intendente de Río Pico Ahí estamos viendo imágenes de Río Pico. El intendente nos transmitía permanentemente las necesidades que tenía vecinos de su localidad aislados, familias con chicos menores aislados. En la zona del lago Vinter también, ¿no? En la zona del lago Vinter, exactamente, sí, ahí con menores inclusive aislados. Por suerte, y creo que yo por el trabajo que se realizó, en conjunto también hay que destacarlo con organismos nacionales. Vialidad Nacional estuvo muy presente junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, junto con Vialidad Provincial y Gendarmería también trabajando fuertemente. Se puso a disposición un helicóptero que por cuestiones climáticas no se pudo avanzar en algunas intervenciones para asistir a los pobladores por la situación climática que impedía el vuelo, pero llegado el caso de la necesidad de evacuar por alguna cuestión sanitaria, por alguna cuestión de asistencia, estaba previsto inclusive incursionar con esta herramienta para asistir a los ciudadanos. Algunos evacuados, ¿no? En esas zonas todavía las más complicadas, como usted mencionaba, esa zona sudoeste. Sí, por suerte, digamos, por el trabajo que se realizó, y destaco, digamos, esto, yo creo que esto es lo que tenemos que apuntar desde la función pública, en terminar con las grietas, en terminar con los localismos, regionalismos y ponernos a trabajar. Yo creo que esa tiene que ser la base de todo. Yo creo que en esta emergencia se vio el trabajo. No había jerarquías, no había rango, no había ministros, había
personas comprometidas con dar respuesta a la gente, que es lo que nos pide el gobernador, dar soluciones a la gente. Y ahora entonces, para cerrar este tema, quedará la etapa de relevamiento de daños, digamos, a ver qué deja semejante tormenta, ¿no? Sí, justamente este primer aporte económico que se hizo de casi 70 millones de pesos tuvo como base justamente un relevamiento, porque si se ve la distribución de los fondos, obviamente se hizo un mayor aporte económico para aquellas localidades más afectadas como Río Pico, como Lago Puelo, también en Esquel hubo un aporte importante justamente por la cantidad de personas afectadas. Bueno, a uno le queda esperar que por lo menos, volviendo a estos climas de antaño que ya no se veían, ¿no? Se recomponga. Por ejemplo, uno piensa en la cota del dique y el tema del agua, ¿no? Porque esos de hielo van a generar un aporte extraordinario que no estábamos sufriendo. La sequía que estábamos sufriendo en esta zona de la provincia era importante, ¿no? Esa es la parte positiva y bueno, yo creo que es cierto esto que se señala respecto del cambio climático, digamos. Obviamente no es el mismo el clima que teníamos. Yo este año cumplo 50 años y nacido acá en Trelew, y no es el mismo clima en el que nos criamos, es un clima totalmente distinto y con estos extremos, digamos, por ahí inviernos en promedio no tan rigurosos, pero con picos muy altos y muy violentos. Bien. Bueno, punto final por ahora por este tema de la tormenta, que parece que haber pasado lo peor. Esperemos que ya haya pasado lo más grave, es lo que indican los pronósticos, ¿no? Bueno, viene de una reunión, yo decía que usted es el ministro que coordina la cuestión de las paritarias, las negociaciones junto con el ministro Antonena. Ahora Grassini se ocupa más que nada del tema educativo, ya tiene una reunión el viernes, pero en general todo el arco de los trabajadores estatales se reúnen con usted en las negociaciones salariales, ¿no? Han avanzado con cierres prácticamente con todos los sectores. El último que está faltando, tengo entendido que ya no entra en la carga de julio, es policía. ¿Por qué se demoró un poco más el tema policía? Sí, me gustaría en primer lugar hacer una aclaración porque muchos me han planteado por qué nosotros del Ministerio de Gobierno estamos en la negociación salarial o por qué tenemos esta incumbencia. Es bueno aclararlo que por la ley de paritarias provincial, el Ministerio de Economía y Crédito Público y la ley habla del Ministerio de Coordinación de Gabinete. Obviamente con la ley de ministerios no existe actualmente el Ministerio de Coordinación de Gabinete, pero esas funciones recaen en el Ministro de Gobierno y Justicia. Así que por esto y por la ley de ministerios, que están las facultades, todo lo que tenga que ver con la materia salarial, la materia de la remuneración de los empleados públicos provinciales, está a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia en conjunto al Ministerio de Economía y Crédito Público. Bien. Así que por eso estamos llevando adelante las negociaciones, salvo se ha tomado la decisión, como bien lo señalaban también, en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación yo confío plenamente en las capacidades del ministro, en su experiencia en materia de negociaciones salariales para que pueda encauzar el tema docente, así que eso está reservado. El resto de las negociaciones las venimos llevando y hace pocos minutos antes de presentarme en el canal mantuvimos una reunión informal, digamos, con varios de los integrantes del Consejo de Bienestar Policial. Intentamos hacer un enlace por videollamada con el resto de la provincia, con los integrantes. No se pudo hacer por cuestiones técnicas, pero bueno, estamos avanzando fuertemente en una recomposición de los salarios del empleado policial. Se habían reunido en Esquel hace unos días atrás, digamos. Exactamente, sí. Esto también es un pedido del gobernador que estemos presentes en todo el territorio, digamos, que este federalismo que tanto se reclama desde la provincia, que muchas veces no vemos que se refleje en la provincia, nosotros sí lo tenemos que aplicar en nuestra provincia y estar presente en cada una de las que las reuniones no sean solamente en Rawson, digamos, esa es la idea. Sí, sí. Es más, en el caso de Vialidad, que si bien fue el primer sector con el cual acordamos, estaba previsto hacer una de las reuniones paritarias en un campamento de vial. Ajá. En un campamento justamente para que los funcionarios que tenemos la responsabilidad de llevar adelante las negociaciones conozcamos el lugar de trabajo, conozcamos las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos provinciales y con eso, digamos, pongamos en la mesa a la hora de merituar los acuerdos. Entonces, con policía, sucesivos encuentros, ¿se está llegando a algún tipo de acuerdo o avance? ¿Están cerca de cerrar? Sí, hoy fue muy positiva la reunión porque coincidimos en avanzar en una recomposición, en primer lugar, de aquellos sectores que están más abajo en la escala salarial policial. Es necesario mencionar también que en el sector de policía se lleva una negociación distinta, en primer lugar por la normativa que rige al personal policial,
por las características de la prestación del servicio que dan y fundamentalmente porque no tienen la misma representación que otro empleado público provincial a través de un sindicato, sino que se estableció el Consejo de Bienestar Policial, que lo que hace es tratar de generar los consensos para que se reconozcan las condiciones de trabajo de los trabajadores policiales. Así que estamos avanzando en materia salarial también con ellos. Obviamente el ministro Castro es el que lleva adelante por ahí las otras cuestiones inherentes a la fuerza, las otras negociaciones más operativas, técnicas o de funcionamiento de la policía. Pero hemos logrado avanzar en este sentido, en que poner el foco en aquellos trabajadores que están más bajo en la escala salarial, porque en el acuerdo anterior que tuvimos con el sector de policía, en el cual se logró trabajar sobre un ítem antigüedad, eso implica un impacto mayor en aquellos salarios que por ahí están por encima del promedio en la escala. Así que ahora vamos a poner el foco en aquellos trabajadores. Escuché que se empieza a pagar ahora el mes que viene, o hay un nuevo incremento de antigüedad, o sea que por más que no firmaron el aumento salarial concretamente, sí van a recibir muchos de ellos, depende de su antigüedad, va a variar, pero van a recibir un incremento. Exactamente, fue una política que se desarrolló en todos los sectores. Es decir, se planteó con cada uno de los sectores, de los representantes de los trabajadores que nos sentamos en la mesa de negociación, se planteó la disponibilidad económica que tenía la provincia y se fue acordando, en algunos casos con propuestas directamente de los trabajadores, cómo volcar ese incremento a cada uno de los sectores. En el caso de salud también se optó por incrementar algún adicional. En el caso de la ley 1987 o la ley 174 también se hizo esto. En otros casos se plantea directamente un porcentaje al básico, como en el sector de educación, en el cual también se le había planteado la posibilidad de avanzar con algún adicional, con alguna suma que recomponga un poco los sueldos más abajo. Pero lo que estamos haciendo es buscando que del consenso de estas mesas surja la mejor distribución de estos fondos que tiene disponibilidad. Y lo aclaro también, hay una decisión política de avanzar en la recomposición salarial, pero el límite que tiene el Estado en recomponer el salario del empleado público es la posibilidad de cumplirlo. Es decir, que todos los acuerdos que estamos proponiendo, todas las sumas que se proponen, implican el cumplimiento en tiempo y forma del pago de los haberes y del sueldo anual complementario. Algo que parecería lo normal, lo lógico, hasta hace no mucho tiempo atrás era un interrogante para los empleados públicos: qué iban a cobrar, cómo iban a cobrar, claro, y cuánto iban a cobrar. Por eso lo ponemos sobre el tapete, no porque sea algo a destacar. Redondeando lo de policía, entonces, se está avanzando en la negociación para que haya quizás un adicional, más que un aumento al básico, igual para todo, porque le habían ofrecido el 5 y 5 y 5, que es lo que ofrecieron a los otros sectores. Ellos dicen, están preocupados por las escalas salariales más bajas de la policía. Exactamente, sí, siempre tratando de mantener en lo posible la pirámide salarial. Justamente el sector de policía es uno en los cuales el verticalismo que tiene la fuerza, las responsabilidades que tienen, implican la necesidad de un reconocimiento también en materia económica, que ellos lo tienen muy arraigado. Pero bueno, esta reunión que terminó hace pocos minutos, pudimos avanzar en este sentido y vamos a tomar las propuestas que ellos hicieron para hacer las previsiones, las proyecciones, los números con el Ministerio de Economía y poder, para la semana que viene seguramente, llevar alguna respuesta a estos planteos. El resto de los sectores, al menos para el mes de julio, ya tiene firmado el aumento, lo van a estar cobrando ahora en la liquidación que viene. Sí, ya se van a cargar con los saberes del mes de julio, se cargan los incrementos acordados y justamente por eso fue en algunos casos que solamente se acordó el mes de julio para que pueda entrar en la carga, y en otros casos hemos acordado hasta el mes de septiembre, digamos, teniendo esta previsibilidad. ¿Con servicios públicos también se acordó? Con servicios públicos teníamos un acuerdo anterior y con servicios públicos nos sentamos en el mes de agosto, está prevista la próxima reunión para servicios. O sea que ya viene una paritaria previa y ahora empieza una negociación para el cierre del año. Exactamente. Con todos los sectores lo que estamos planteando también es en el mes de septiembre, octubre, tener una nueva negociación para abordar el último trimestre del año. O sea que este 15% no es para el CPE, que en algún momento se especuló esto también en otro momento del país, ¿no? Pero se había especulado, bueno, el gobierno plantea para el segundo semestre 15%, usted dice no, es hasta septiembre y después se cierra el año con otro aumento que dependerá de los ingresos de la provincia. Exactamente, de la disponibilidad. Todo lo que se pueda disponer para recomponer el salario de los empleados públicos se va a poner a disposición. Y en esto, lo aclaro, no solamente tener una nueva mesa de negociación para el último trimestre, sino que en el caso de que las previsiones económicas que tenemos sean superadas por la realidad, iniciar nuevamente la negociación y volcarlo a la recomposición. Y todo un desafío, le iba a decir eso, usted dice superadas por la realidad, claro.
uno puede llegar a un acuerdo una semana, se te dispara el dólar, o hay una devaluación, o digamos, la inflación sube más de lo pensado y queda en la nada, digamos, el acuerdo. Justamente por eso nos está llevando muchísimo tiempo, estamos abocados gran parte del tiempo del Ministerio a esta negociación, porque los análisis se hacen periódicamente. Usted fíjese que en el primer semestre, cuando se planteó el incremento acumulativo de un 8, un 7 y un 6 para los meses de marzo, abril y mayo, se hizo con la previsión económica financiera que había hecho el Ministerio de Economía en su momento cuando se acordó, y luego la realidad lo superó, o sea, las condiciones de la provincia fueron mejores que las esperadas. Inmediatamente el gobernador Arcioni dispuso el adelantamiento del último incremento del mes de mayo y establecer un bono de 20.000 pesos para todos aquellos trabajadores que cobraran menos de 100.000. Es decir, la voluntad del gobierno está que cuando se superen las previsiones, inmediatamente se va a volcar esto al salario, y si hiciera falta nuevas reuniones, la vamos a llevar adelante. Hay un número que vengo escuchando en general en distintas áreas y le pregunto si ustedes también, como tiene usted el panorama general, se puede dar que el piso en el estado de bolsillo sea 100.000 pesos, que es lo que están pidiendo, no sé qué porcentaje de trabajadores están por debajo de ese monto, pero si están aspirando a eso para este año. Depende mucho del sector, porque depende mucho de los regímenes horarios, regímenes laborales, digamos, las cargas laborales que tengan y las particularidades de cada sector. Sin entrar en detalle, porque como le decía, el ministro Grassini es el que lleva adelante la negociación en el sector educativo, la jornada laboral del docente es totalmente distinta a la jornada laboral de otros sectores de la administración pública. Cada uno con sus particularidades y con sus reconocimientos que tienen que tener. Bien, sí, eso es lo difícil también, porque llegar a un acuerdo con un sector repercute en otro, es decir, es como una especie de rompecabezas, vas acomodando una ficha y se te puede desacomodar la otra, digamos, ¿no? Pero bueno, en esa tarea están coordinándolo con economía y las reuniones son permanentes. O sea, vamos a estar en paritarias todo el semestre, no es como antes que uno decía, bueno, se negocia de acá y a un tiempo. Esto, la realidad del país obliga permanentemente a seguir negociando. Exactamente, la realidad nos obliga a permanentemente ir poniendo en la mesa, y algo que hay que destacar también, que creo que por lo menos en mi experiencia es inédito: el Ministerio de Economía y Crédito Público abrió sus puertas. El ministro Oscar Antonena, dispuso una apertura total de la información del Ministerio de Economía a los representantes de los trabajadores. En el caso de salud, por ejemplo, la propuesta de los trabajadores se hizo en la misma instalación del Ministerio de Economía, haciendo proyecciones y haciendo estimaciones con los datos que le brindaba el Ministerio de Economía. Eso también nos genera a nosotros una liberación en cuanto a mostrar todos los números y la realidad de la provincia, que hizo entender a los trabajadores realmente que no es una cuestión caprichosa, no es una cuestión de falta de decisión, sino que es los límites que tenemos para cumplir con el pago en tiempo y forma de los saberes. Así que se les mostró en todos los números, los ingresos, la distribución, toda la información que requirieron cada uno de los sectores. Bien, ministro, de su área dependen varias otras, que por ahí no tienen tanta repercusión como esto que estábamos hablando, pero hay una que me parece tiene mucho que ver con el bolsillo de la gente también, el bolsillo y la necesidad del trabajador de trasladarse. Estamos hablando del transporte público, porque hay transportes que los regula la provincia, pero también la provincia a su vez regula los subsidios de transporte también hasta en las localidades, ¿no? Bueno, ¿cómo están trabajando en ese área? Tengo entendido que están hablando de una aplicación, también de implementar el tema de la SUBE. Bueno, cuéntenos cómo están trabajando ahí. Bueno, sí, en primer lugar, muy preocupados también por la situación nacional en el tema de autotransporte, porque justamente el gobernador Arcioni hizo el planteo concreto, y nosotros lo llevamos al Ministerio de Transporte, llevamos la necesidad de que sea real el federalismo en la Argentina y se destinen los fondos necesarios de manera equitativa a cada una de las jurisdicciones. A mí me tocó mantener reuniones en el Ministerio de Transporte, en el cual le llevábamos videos de cómo eran los parajes, las localidades donde tenían que acceder el transporte, y obviamente el costo que tienen las empresas no es lo mismo el costo de mantenimiento de un vehículo que está transitando por lugares inhóspitos, que tienen mayor rotura de cubierta, claro, que tienen mayor desgaste en las unidades, que necesita una inversión mayor, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además la distancia, el combustible también. Las distancias, el combustible.
la demanda, digamos, porque obviamente la tarifa es una de las variables que influye en el cálculo de costos del servicio de transporte público, y obviamente no es la misma demanda que tenemos en parajes alejados que se puede tener en una urbe con mucha más cantidad de ciudadanos. Este reclamo que usted dice tiene que ver con que está clarísimo, los números lo marcan, esto es una realidad objetiva, ni siquiera es opinión, que la inmensa mayoría de los subsidios van a parar a la zona del AMBA, a la zona de capital, y el interior del país, bueno, no ve reflejado ese federalismo, digamos, tiene que pagar un transporte el doble o el triple de lo que lo paga quien vive en esa... Innegable, esa situación es innegable y se están haciendo todas las gestiones para, primero, visibilizar esta situación, para ponerlo en la discusión, y yo creo que acá es donde tiene que terminarse con las grietas, acá es donde, más allá de que cada legislador nacional cumpla su función, digamos, que es lo que corresponde, digamos, que haga las gestiones para la provincia, se trabaje en conjunto para estas cuestiones, que son para todo el país, son para la provincia, una necesidad de la provincia y una necesidad de los ciudadanos, que trabajemos todos en conjunto articuladamente para tratar de... ¿Hay una simbiosis con los legisladores nacionales en este tipo de cuestiones? ¿Se reúnen, hablan, coordinan temas, no? Muchas veces prima... las vanidades, vamos a decir, o las cuestiones, las mezquindades políticas, le llamo yo. Las mezquindades políticas de tratar de resaltar una gestión, de tratar de resaltar un proyecto que se presenta, independientemente del éxito que se logre con eso o del beneficio que realmente le llegue a los ciudadanos. El ejemplo más claro es el proyecto de reparación histórica que se trabajó desde el gobierno provincial, que el gobernador Arcioni presentó el proyecto de reparación histórica, que creo que va en este sentido, de traer recursos que la provincia perdió o cedió, si se quiere, en su momento, y que hoy por hoy se necesitan en obras estructurales para la provincia y que resolverían los problemas de los ciudadanos. Se invitó a los legisladores nacionales y prácticamente no asistieron, digamos, no acompañaron esta postura. Y después se declama mucho, se publicita mucho alguna presentación de un proyecto y las cosas sensibles, digamos, claro, no se trabajan. Digamos. En esto hay que dejar, el gobernador claramente llamó a trabajar sin grietas, sin pelea, para el beneficio de todos los ciudadanos. Sí, escuché ese mensaje del gobernador. Ahora, volviendo al tema de los subsidios, ¿cuánto incide el subsidio nacional en el costo de los pasajes en la provincia? ¿Cuánto aporta la provincia? Después cada municipio también tiene lo propio, ¿no? Exactamente. Nosotros hacemos un incremento similar, porque así se establecen los convenios, es decir, cada vez que Nación incrementa los subsidios al transporte, la provincia lo incrementa por lo menos en la misma medida. Nosotros en el primer semestre tuvimos que, inclusive el incremento que dio provincia, el incremento es superior al de Nación, porque si no, no podríamos tener transporte. Así que hay un gasto muy importante de provincia en subsidio. Y una demanda que no determina, o sea, le deben estar pidiendo que bajen más fondos todavía, ¿no? Más fondos, y si no se bajan subsidios, y necesariamente se tiene que tocar también el tema tarifario, así que es una ecuación muy compleja porque repercute también en el bolsillo de los ciudadanos, así que es una ecuación muy compleja el transporte, entiendo yo que en todo el país, pero en la provincia nuestra, con las distancias... ¿Cuánto han mejorado los subsidios este año, por ejemplo, en porcentaje? Se han incrementado más de un 30%, en el primer semestre, y estamos previendo también ver qué disponibilidad tenemos, porque obviamente también tenemos que ser responsables en esto. Esto que hablábamos para el salario de los empleados públicos también aplica a cada una de las actividades de la... ¿Hay un monto de cuánta plata se bajan en subsidios? Sí, 50 millones de pesos mensuales aproximadamente en subsidio al transporte de la provincia del Chubut, o sea, recursos provinciales. Bien, eso va para todo tipo de transporte, es decir, transporte el urbano e interurbano. Todo. Después, el transporte escolar gratuito tiene otro régimen, y el transporte escolar, que son aquellos lugares en los cuales el transporte público, digamos, no tiene acceso, se contrata directamente transporte escolar, se contrata a empresas privadas. En algunas ciudades, por ejemplo, lo que son las escuelas especiales requieren un transporte específico adaptado para trasladar a las infancias, a los niños y niñas. Y eso depende de educación, digamos, lo maneja el Ministerio de Educación. Eso está, todo el trámite está a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre. Bueno, y me hablaba de la accesibilidad desde el punto de vista de aplicaciones, hacer más fácil también todos los trámites para el pasajero. Sí, más allá de todas estas cuestiones que por ahí son las que se ven diariamente o los que más espacio ocupan en las noticias, el gobierno provincial está trabajando fuertemente en poner al día la administración pública. Nosotros estamos trabajando para
que cada ciudadano tenga una aplicación en su celular para poder hacer el seguimiento de las unidades de transporte y no tener que estar esperando, no tener que estar bajo inclemencias climáticas como la que atravesamos acá en la provincia en estos momentos. ¿Eso para interurbano lo que me cuento o para cada localidad? Urbano e interurbano. O sea, tener una aplicación donde uno sabe el colectivo que uno tiene que esperar o que tiene que tomar por dónde viene. Exactamente. ¿Cuánto tiempo falta para que pase, digamos, por su parada? Exactamente. Y esto es un beneficio para el ciudadano y también es un beneficio para las empresas, porque y obviamente para el Estado, porque se va a generar una regularidad en el sistema. Nosotros vemos que muchas veces pasa mucho tiempo entre un transporte y otro, o hay barrios, acá en la ciudad de Trelew nosotros tenemos barrios en que están contratados los servicios y por ahí durante el fin de semana no se cumple el servicio, entonces el Estado va a tener un mayor control sobre este servicio. Las empresas también van a poder tener un monitoreo de los intervalos entre una unidad y otra, que no se superpongan. Nosotros por ahí vemos que hay 2 o 3 colectivos que van juntos y después queda muy espaciado. Bueno, todo esto con un sistema que se está ya avanzando en la contratación. Y a esto iba, independientemente de que sea esta gestión la que lo ponga en funcionamiento, o sea, la gestión que viene, hay que trabajar y hay que comenzar a hacer todas las bases para que se pueda conseguir. Digamos, establecer esto como una... ¿En qué etapa están por ahora el proyecto? Esto que Nosotros ya estamos trabajando en el pliego de licitación para poder hacer la contratación. Estamos armando el pliego de licitación para poder hacerlo. Yo espero que podamos avanzar en esto en los primeros meses del año que viene. ¿Y con la SUBE? Con la SUBE lo que tenemos es una situación que en algunas localidades no hay, no está establecido, no están los validadores, no cuentan las empresas con los validadores, lo cual también afecta a la presentación de los subsidios nacionales. Es una exigencia de nación que todas las empresas, todo el transporte tenga este elemento, esta forma de acceso al servicio, y hay algunas localidades en las cuales tienen otros sistemas. Entonces lo que estamos ya también con los pliegos de licitaciones es unificar todo el sistema de validación en la provincia para el transporte público de pasajeros y que cualquier ciudadano de Chubut, en cualquier lugar de la provincia que esté, con una tarjeta de esta unificada pueda acceder al servicio de transporte. Me queda consultarle para el final, esto de, usted me ha hablado de una aplicación, de hacer más ágil, de que haya una interacción incluso con el usuario. ¿La idea es esta tecnología incorporada a otras áreas que dependen de sus ministerios, los registros civiles, la Inspección General de Justicia? ¿También van avanzando en ese sentido? Sí, hoy en algunos casos con recursos propios de la administración pública, hoy justamente se terminó con recursos propios de la Secretaría de Modernización del Estado, el aplicativo de la Inspección General de Justicia. Todavía está a prueba, pero ya está terminado el trabajo para algo fundamental hoy en el año 2022, digamos, que todos estos servicios que brinda el Estado se puedan hacer de manera digital. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, una asociación civil que requiera un certificado de autoridades lo va a poder hacer a través de la página. Y hoy en algunas localidades, con las distancias que tenemos... Claro, sin trámite presencial, dice usted. Sin trámite presencial, o lo que apuntamos, que todavía no está esto tampoco para generar falsa expectativa, en el registro civil. En el registro civil que uno, como en otras jurisdicciones, se puede obtener una partida de nacimiento de manera digital, con firma digital, desde el celular, en su domicilio, pagando inclusive el servicio, porque es un servicio remunerado que brinda el Estado, lo puede hacer desde una aplicación en su casa. Hoy por hoy es un trámite presencial que requiere tiempos que no son los mismos que los ciudadanos esperan hoy en este siglo. Bueno, y me deja la última para, ya me salgo del terreno gestión, lo político. Usted es uno de los dirigentes del Frente Renovador en la provincia del Chubut. Sí, hemos logrado conformar el partido, tener la personería y estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento del partido. Ya hemos designado las autoridades, se han elegido las autoridades, el presidente, en este caso el tesorero del partido ha recaído la responsabilidad en mi persona y más allá de eso estamos trabajando fuertemente en cada una de las localidades de la provincia para tener nuestros equipos de trabajo, tener nuestros candidatos, pero hoy por hoy estamos abocados 100% a la gestión. Porque yo comentaba en el quincho pasado que se reprogramó un Congreso Nacional que se está armando, creo que va a ser en agosto ahora. Bueno, hay definiciones importantes que se esperan a ver de cómo puede esta primera participación del Frente Renovador en Chubut, qué directiva le da el líder del partido, que es Sergio Massa,
a cómo trabajar, si es dentro del Frente de Todos, si hay libertad total para trabajar con cualquier partido, ¿no? Me parece que hay expectativa en ese sentido, más allá de que la realidad nacional también obliga a estar atento al día a día, digamos, ¿no? Pero hay que pensar en un año electoral como el 2023. Exactamente, sí. Seguramente ya vendrán tiempos de hablar de estas cuestiones. Yo soy un convencido que cuando uno forma parte de un proyecto político, no hay cuestiones personales. Hay que privilegiar las decisiones orgánicas que se tomen en este caso en un partido político y surjan del consenso de cada una de las localidades. Por eso en este acto institucional que se va a llevar adelante se van a llevar la postura de cada una de las provincias. Ayala, gracias por haber venido, muy amable. No, por favor, ha sido un gusto.